Las brujas de Salem, crónica de una histeria colectiva. La historia de las brujas de Salem es una de las más enigmáticas y trágicas de la América colonial. Un episodio de acusaciones, miedo y ejecuciones que ha dejado una marca imborrable en la historia. Los juicios de Salem, que se desarrollaron entre 1692 y 1693, constituyen uno de los ejemplos más representativos de cómo el miedo, la superstición y la intolerancia pueden sumir a una sociedad en una verdadera locura colectiva. Este capítulo oscuro revela no solo la vida y mentalidad de la época, sino también cómo las estructuras de poder y religión influyeron en la percepción de la moralidad y la justicia. Para entender completamente este acontecimiento, debemos considerar no solo el contexto histórico de las colonias puritanas de Nueva Inglaterra, sino también la vida diaria, las creencias y los conflictos que dieron pie a las acusaciones. Las colonias de Nueva Inglaterra fueron fundadas por puritanos, un grupo religioso que había emigrado desde Inglaterra en busca de un lugar donde pudieran practicar su fe sin restricciones. El puritanismo defendía una estricta moralidad y rechazaba cualquier forma de disidencia. En Salem, una comunidad pequeña y muy unida, cualquier desviación de las normas sociales y religiosas era vista con sospecha. En 1692, Salem, hoy Danvers, Massachusetts, era un pueblo en tensión. Los conflictos internos entre facciones familiares y las disputas territoriales sobre la frontera y las tierras cultivables, así como las diferencias religiosas, habían polarizado a la comunidad. Además, la existencia de conflictos externos, como la guerra contra las tribus indígenas y las amenazas de los franceses al norte, mantenían a los habitantes en constante estado de alerta. Las condiciones económicas también jugaban un papel importante. Las tensiones entre Salem y Salem Town, la zona más rica y con un enfoque comercial, habían generado rivalidades entre aquellos que querían mantener la independencia agrícola y aquellos que deseaban beneficiarse del comercio. En este ambiente, cualquier excusa podía generar desconfianza, y esta fue la semilla que permitió que creciera la histeria de las brujas. La histeria comenzó en enero de 1692 cuando dos niñas, Betty Parris, de 9 años, y Abigail Williams, de 11, comenzaron a presentar comportamientos extraños. Ambas sufrían convulsiones, gritaban sin control y se contorsionaban en posturas poco comunes. Su comportamiento alarmó a su comunidad y, por supuesto, a sus familiares, ya que no parecía haber ninguna explicación médica. El reverendo Samuel Parris, pastor de la iglesia de Salem Village y tío de Abigail, estaba profundamente alarmado. Consultó a un médico, William Griggs, quien tras no encontrar una causa física, concluyó que las niñas debían estar bajo la influencia de fuerzas sobrenaturales. Esta explicación se ajustaba a la mentalidad puritana de la época, en la que el demonio y sus agentes eran considerados responsables de muchos males. Pronto, otras jóvenes de Salem comenzaron a mostrar síntomas similares, entre ellas Ann Putnam, Mercy Lewis y Mary Walcott. Las niñas afirmaron que eran atormentadas por espectros y espíritus que les causaban ese sufrimiento. Fue entonces cuando se comenzaron a lanzar acusaciones. Presionadas para identificar a los responsables, las niñas acusaron a 3 mujeres: Tituba, Sarah Good y Sarah Osborne. Estas 3 figuras eran lo que podríamos llamar marginadas sociales. Tituba, una esclava indígena caribeña de la familia Parris, era vista como un ser exótico y extraño en la comunidad puritana. Sarah Good era una mendiga que dependía de la caridad de los habitantes y tenía una reputación de ser agresiva y hosca. Sarah Osborne, por su parte, era una anciana que había generado desconfianza al no asistir con regularidad a la iglesia y vivir de manera independiente tras la muerte de su esposo. Estas mujeres representaban aquello que la comunidad consideraba impropio y sospechoso. Tituba fue la primera en confesar. Bajo una intensa presión, ella relató historias fantásticas de aquelarres y de pactos demoníacos, admitiendo que había hecho un trato con el diablo. Tituba se convirtió en una de las fuentes principales de las acusaciones y, al alimentar los miedos del pueblo, su confesión se convirtió en un catalizador que desencadenó la ola de acusaciones que vendrían después. A medida que las acusaciones se multiplicaban, se hizo evidente que nadie estaba a salvo. El miedo se propagó como un virus, afectando a ricos y pobres por igual.
a jóvenes y ancianos, a miembros de la iglesia y a aquellos que vivían al margen de la sociedad. Las personas comenzaron a ser señaladas por las razones más mínimas: una mala cosecha, un desacuerdo, un gesto extraño. Incluso las mujeres con conocimientos médicos y de hierbas, comúnmente reconocidas como curanderas, fueron vistas con creciente sospecha. A medida que más personas eran acusadas, las declaraciones y confesiones se volvieron cada vez más dramáticas. Las jóvenes afligidas comenzaron a declarar que veían a los espectros de los acusados acechándolas y atacándolas. Incluso se llevó a cabo una prueba del toque, un método en el cual se creía que, si una de las niñas dejaba de convulsionar al contacto con una bruja, era prueba de que esa persona era culpable. En este clima de paranoia, se aprobaron las pruebas espectrales como evidencia en los tribunales. Estas pruebas, basadas en los testimonios de las niñas sobre visiones de los acusados, eran una prueba imposible de refutar y causaron que muchos inocentes fueran condenados. Para mayo de 1692, el gobernador William Phips estableció el Tribunal de Oyer-en-Terminer para juzgar los casos de brujería. Este tribunal, presidido por el juez Samuel Sewall y el juez jefe William Stoughton, fue notablemente severo en sus procedimientos. Basados en pruebas espectrales y en las confesiones forzadas de los acusados, los jueces emitieron veredictos rápidos y despiadados. El proceso judicial estaba plagado de irregularidades. Los jueces y ministros que observaban los casos utilizaban una interpretación extrema de la Biblia para justificar sus decisiones, sosteniendo que la caza de brujas era una guerra contra el diablo. La influencia de Cotton Mather, un ministro influyente, también jugó un papel significativo. Mather apoyó la caza de brujas y defendió el uso de pruebas espectrales, considerando que los espíritus y las visiones de las niñas eran manifestaciones reales de la presencia demoníaca. Entre junio y septiembre de 1692, 20 personas fueron ejecutadas por brujería en Salem. 19 de ellas fueron ahorcadas y una, Giles Corey, fue aplastada con piedras después de negarse a someterse a juicio. Su famosa declaración, "más peso", ha sido vista como un símbolo de resistencia ante la injusticia. Para el otoño de 1692, la opinión pública comenzó a cambiar. Las acusaciones se volvían cada vez más inverosímiles y figuras prominentes, incluyendo al propio gobernador Phips, comenzaron a cuestionar los procedimientos del tribunal. Fue evidente que los juicios habían sido manipulados por rivalidades personales y disputas políticas. En octubre de 1692, el gobernador Phips disolvió el Tribunal de Oyer-en-Terminer y prohibió el uso de pruebas espectrales en los juicios. En enero de 1693, los acusados que aún estaban en prisión fueron liberados y los juicios de brujería en Salem llegaron a su fin. Los juicios de Salem dejaron cicatrices profundas en la sociedad colonial y sirvieron como una lección amarga sobre los peligros de la histeria colectiva y la intolerancia. En los años siguientes, las personas involucradas en los juicios expresaron arrepentimiento. En 1697, Samuel Sewall, uno de los jueces, pidió disculpas públicas por su papel en las condenas, y en 1702, la Corte de Massachusetts declaró los juicios de Salem como ilegales. El suceso dejó una marca permanente en la historia de los Estados Unidos y ha sido objeto de reflexión durante siglos. A lo largo de los años, historiadores, psicólogos y sociólogos han analizado las razones detrás de esta histeria. Algunos creen que la represión religiosa y social de la época contribuyó a un ambiente de tensión, mientras que otros argumentan que las divisiones económicas y sociales exacerbaron el conflicto. También existen teorías sobre factores biológicos, como la posibilidad de envenenamiento por cornezuelo de centeno, un hongo que puede causar alucinaciones y convulsiones. El episodio de las brujas de Salem entre 1692 y 1693 en Massachusetts simboliza una época de paranoia y persecución, donde el temor al mal y las rígidas creencias religiosas de los puritanos llevaron a acusaciones sin fundamento y a la ejecución de 20 personas, en su mayoría mujeres. En un contexto de inseguridad colonial, conflictos internos y vigilancia mutua,
Los líderes de Salem, ante las primeras acusaciones de brujería contra miembros marginados de la sociedad, aceptaron pruebas dudosas como las pruebas espectrales, lo cual desató una histeria colectiva que afectó a toda la comunidad. Con el tiempo, esta historia ha sido vista como un recordatorio de los peligros de la intolerancia y el fanatismo, destacando la importancia de la justicia y la racionalidad en cualquier sociedad.